esa vida que Dios desea para usted. Quiere regalarle, pero usted tiene que abrir el corazón y escuchar su voz. En ese día nos va a invitar a ser testigos del poder de Dios. No te vayas. Una nueva vida, un regalo de parte de Dios para usted. Tal vez usted piensa que esto es imposible, tal vez usted piensa que sus mejores años han pasado, tal vez usted piensa que no puede ser peor. Dios quiere algo mejor para usted. ¿Se acuerda que te dije? Usted tendrá que abrir. ¿Abrir qué? Abrir el corazón, abrir tu mente, abrir tu vida, abrir tu voluntad y permitir a Dios actuar. A mí me impresiona muchísimo que Dios puede hacer tantísimas cosas, quiere hacerlas, quiere obrar en nosotros, quiere tocarnos, quiere bendecirnos, quiere sanarnos. ¿Y sabes cuál es el mayor obstáculo? Nosotros que pensamos que podemos todo, que no lo necesitamos, que estamos confundidos, no sabemos conectarnos con Él. Y bueno, hoy día Dios quiere cambiar eso. Dios quiere abrir tu corazón, abrir tu vida a más. Y eso comienza en una oración. Yo sí creo en el poder de la oración, creo mucho en el poder de la oración. Y creo que muchas cosas suceden cuando el pueblo de Dios, unidos en fe, se une en esa oración. ¿Y qué mejor manera? Por medio de María Visión estamos conectando 20 millones de hogares en todo el continente de América, en toda España, para como vivir una experiencia en vivo, un grupo de oración se puede llamar en vivo, donde nos ponemos en su presencia. Qué lindo, imagínense, todo el mundo unidos en fe a los pies de Dios. Así estamos, ¿lo creen? Vamos a ponernos en oración y todo el mundo unido por medio de esa bendición de ese canal, vamos a elevar nuestras vidas a Él y pedirle ese milagro, que nos haga testigos de su poder. ¿Te parece? Se hace así sencillamente, como te enseñaron de pequeño. Se hace poniéndote en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que nuestra oración está elevada al Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y así tenemos el derecho que Cristo mismo nos da como Hijo de Dios de decir: Padre amado, escucha la oración de tu pueblo. Urgentemente necesita tu pueblo milagros de toda clase, de todo estilo. Solo tú sabes lo que cada quien que va a escuchar ese programa necesita. Yo creo que eres el Dios que todo lo puede, que tu Hijo amado nos salvó, nos rescató, nos liberó del poder de todo mal, que no hay poder del mal que puede atar a tu pueblo. Padre amado en fe, declaro la paz, declaro la liberación, declaro la santidad, declaro la sanación para tu pueblo, Señor, para todos los que están unidos a esa oración. En ese momento, Padre, escúchanos y ten compasión de nosotros. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así como estamos en la presencia de Dios, te voy a presentar a un gran amigo que va a compartir el tema conmigo. Estaba con nosotros hoy en la mañana en el desayuno de oración. ¿Y por qué no viniste? ¿Te queda lejos? Pues hay que esforzarte un poco. La próxima vez ahí los quiero ver. En el desayuno de oración predicó el mensaje Testigos del Poder de Dios, el Padre Jesús García Velázquez de Autlán, Jalisco. Bienvenido, Padre. Gracias por la invitación que me han hecho aquí a María Visión, que es la primera vez que estoy con ustedes. Estoy contento, estoy alegre de compartir con ustedes esta experiencia de testigos del poder de Dios. Hechos 4:20. Padre, pero ¿qué experimentaste en el desayuno? Era tan tangible, era visible, el poder de Dios actuando en todos los que estaban. ¿Qué sentiste la primera vez que estuviste en nuestro evento? Bien, siempre cuando el pueblo se reúne, cuando los creyentes se reúnen, hay bendición de Dios.
porque es como una gallinita que tiene a sus polluelos bajo sus alas. Y entonces cuando el pueblo se reúne en fe, en oración, el Señor llega, protege, nos sana, nos libera, nos toca, nos transforma. Y por eso es muy importante los eventos masivos, los eventos comunitarios. Yo no soy en contra de la oración personal, es muy buena. Jesucristo mismo en su palabra lo dice, pero también dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está en medio de ellos. Y por eso se hablaba de ese gesto de la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos apelando a la familia divina, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, unidos en el amor. Y ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es el que nos ha creado, es el que nos ha formado. Entonces, ontológicamente nosotros tenemos un origen en la familia divina. No podemos pensar en un Dios solitario, en un Dios uno solamente, pero en el sentido de solo, de aislado. Sí, son una unidad. Dios Padre y Dios Hijo son uno, pero es una familia. Y entonces cuando el pueblo se reúne unido en una familia, entonces las bendiciones de Dios tienen sentido, se derraman, porque Dios quiere sanar a su pueblo, Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios quiere sanarnos, y por eso yo observé cómo la gracia de Dios, cómo el poder del Espíritu Santo estuvo derramándose en todos nuestros hermanos, en el evento que tuvimos en el desayuno en la Hacienda Providencia. Estuvimos como en medio de un actuar de Dios. Estuvimos en un sitio, un momento, un tiempo donde Dios pudo actuar en su pueblo, pudo actuar libremente, escuchando la oración de su pueblo, transformando nuestras vidas. Esto es ser testigo del poder de Dios, y gloria a Dios, he tenido la bendición de ser ese testigo durante toda mi vida. He estado en eventos, o sea, pequeños, en la sala de mi casa. Me acuerdo que ahí caían toda la gente ahí de Carisma de Visiones, ahí estaban en la sala de la casa, y bueno, mi hermano y yo nos fuimos, nos escondimos, pero siempre volteamos a ver qué estaba pasando, y siempre vi, toda mi vida vi Dios actuar. Siempre he sido ese testigo del poder de Dios, y hoy día también, Padre, en medio de nosotros Dios actuó con poder. Qué lindo que fue. Ahora vamos a compartir con nuestra audiencia. Yo quiero que te conozcan, porque la verdad me encantó un ejemplo que usó el Padre, pues fue genial. Él viene de un pueblito, uno piensa en Jalisco como que grande, Guadalajara y eso, pero bueno, nos va a contar cómo le fue cuando empezó su ministerio, a dónde lo mandó y cómo fue testigo del poder de Dios. Padre, comentaste de que habías venido de un encuentro de sacerdotes de Carisma Misiones en Los Ángeles, y lleno de este fuego, de este entusiasmo, de esta unción para tu ministerio, ¿qué es lo que encontraste en tu pueblo? Pues encontré una iglesia vacía, una iglesia sola, un pueblo como muchos pueblitos supersticiosos que creen mucho en curanderismo, en adivinos, cosas de esas. Un pueblo apartado, alejado de Dios. Los pueblos, lo sabemos por la historia, que los pueblos de la costa eran pueblos muy aislados. Entonces la evangelización no se dio con tanta fuerza, aparte por las cuestiones climáticas, el calor, por la vegetación tan grande y todas esas inclemencias del tiempo. Pero sin embargo esos poblados pequeños con el paso del tiempo fueron evangelizados. Y estuve en una comunidad donde lamentablemente allí desde sus orígenes no hubo la presencia del sacerdote. Desde cuando los evangelizadores españoles, pues había un catequista, ahí dejaron un catequista en la parroquia de San Pedro Apóstol, que está ubicado en lo que llamamos Cabo Corrientes. Entonces, pues los sacerdotes le han batallado mucho en esa comunidad, porque las costumbres pueden más que la fe que se siembra.
Entonces los sacerdotes que ahí acuden, que ahí van, que lo manda el obispo, pues han tenido muchos problemas. Pero sin embargo yo recuerdo, y tal vez muchas personas que son de ahí, que me están viendo, experimentaron conmigo esa aventura. Entonces, estabas en ese pueblo y como tú dices, como que no mucha gente iba a misa y ¿qué? Entonces te mandaron, el obispo te mandó para allá y contaste en el desayuno que para tu primera predicación, después de ser como testigo de ese poder del Espíritu Santo en tu ministerio, llegaste y había 3 personas que te escuchaban. Sí, solamente, a veces no había nadie, pero iban 3 personas aproximadamente. ¿Y en tu segunda prédica cuántos había? No, 1. Lo que pasa es que regañé a los 3 por los que no venían y luego me quedé con 1 y pensé que era muy injusto eso, porque la cuestión es de que cómo regañas a los que vienen por los que no vienen. Entonces se te ocurrió hacer eventos de evangelización. Se me ocurrió hacer a la predicación carismática, el querigma, que es muy importante. Y como para el que escucha María Visión y no entiende para nada lo que quiere decir eso. Sí, que es la base de la predicación apostólica, como lo vemos en Hechos 2, 1 y siguientes. La predicación lo podemos encontrar en San Pedro, que su primera predicación después del Pentecostés fue eminentemente querigmática. Bueno, y de ahí surgieron conversiones como 3,000 almas. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir abriéndonos a ese poder del Señor, pero más que todo Dios te invita a ser testigo de su poder. Usted no va a poder testificar hasta que lo vives, ¿sabes? Dios quiere que usted tenga la capacidad de sentir, de vivir, de ver tu vida diferente, y de esa manera usted va a poder ir con los demás, si no, no. Entonces quédate donde estás porque Dios quiere actuar en tu vida y quiere que usted sea testigo de su poder. Pero en los cortes usted tiene oportunidades. A ver cuáles serán. Usted puede llamar a ese canal. ¿Y qué sucede? Cuando usted llama, los que te contestan son del call center, son buenísima gente, ¿eh? Son gente lleno de Dios. Van a recibir tu llamada, te van a escuchar, van a orar por usted, van a anotar tu petición. ¿Y qué hacen con ella? Una copia me lo dan, otro se queda aquí, otro se queda para que en María Visión estén orando por usted, y otro yo lo llevo a la Basílica de Guadalupe y ahí me tendrán, una hermanita ahí a los pies de la Virgen orando por usted. ¿Por qué? Porque yo quiero ser testigo del poder de Dios actuar en tu vida, permíteme. Entonces llámanos y déjanos tu petición. ¿Qué más? Mi mamá me dejó 2 discos, son alabanzas increíbles. En la alabanza está Dios, entonces a veces en la casa ponemos cualquier música, pero qué importante en el coche, en la casa, no sé, en el tráfico, poner música de alabanza que nos pone en la presencia de Dios. 2 discos están en la rifa. 2 libros me dejó mi amigo el padre Gustavo Jamut de Argentina, que son cuadernillos, se llama. Imagínate, los argentinos tienen palabras interesantes, cuadernillos de oración. Bueno, son libritos que nos ayudan a saber orar. Un póster de la Virgen de Guadalupe, grande, bonito, que lo puedes poner en un marco, y unas estampitas como para poner en tu bolsillo con la Virgen de Guadalupe y Jesús en la misericordia. 2 boletos también para el desayuno de oración, el siguiente. No lo vayan a perder, está increíble. No te vas. Ahorita regresamos y seguiremos siendo testigos del poder de Dios. Ahorita venimos. Ya estamos de regreso, estamos hablando de ser testigos del poder de Dios y con nosotros hay muchos testigos. Vinieron a desayuno de oración de Uruapan, de Veracruz, de Puerto Vallarta, bueno, de muchos lados, sí, y la verdad me impresiona tantísimo que Dios puede hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Con nosotros también están sus sacerdotes, lo cual me alegro muchísimo que vinieron como comunidad. Qué hermoso es ser testigos del poder de Dios en comunidad. Entonces vamos a continuar con ese tema. Nos piden saludar a sus hijos, a sus familiares, así que Roberto, Lara, aquí está tu mamá, está bien, nada le pasó, la estamos cuidando mucho. Raúl Jiménez, Margarita Rodríguez, y nos han llamado, ay amiga, te quiero mucho, María Guadalupe Panel de Washington. ¿Cómo va ese equipo de béisbol? Sigo orando por ellos. Edelia Díaz de Nogales, Sonora, Hortensia Cuevas de Guadalajara, Socorro Ramírez de Tlacomul,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. De Hilda Guadalupe Plaza, nos llama de Irapuato, Guanajuato, los quiero mucho. María Gómez de Guadalajara y tantísimos más. Y estamos esperando tu llamada. Acuérdate, es una oportunidad. Las llamadas ayudan a María Visión, lo cual no podemos hacer eso sin ustedes. Pero aparte, en recompensa, Dios te da tantísimo más. Cuando usted da a la obra de Dios, Dios sabe muy bien recompensar. Vamos a continuar. Estoy con el Padre Jesús García Velázquez. Lo decimos con cariño, el Padre Chuy. Entonces, bienvenido, Padre. Estamos gozando mucho de ese día contigo. Gracias por venir. Gracias. Y vamos a leer un texto, tratando de entender un poco qué es lo que Dios está llamándonos a hacer. No quiere espectadores, no quiere personas pasivas en la fe, gente como a la orilla, gente al margen, gente que tal vez van a misa una vez al año, tal vez van con su familia o no. Quiere testigos, quiere personas que se animan a integrarse en esa gran misión. El mundo está como está porque no nos animemos, porque no todos se animan a donde estén a dar ese testimonio del poder de Dios. A ver, abren conmigo, vamos a meditar un poco con la palabra de Dios desde el Santo Evangelio de San Marcos. Y vamos a leer donde Cristo llega con sus discípulos después de la resurrección. Impresionante. Ustedes les van a encantar lo que les dice. Así que capítulo 16, versículo 14 en adelante del Evangelio de San Marcos. Vamos a leer. Dice así: más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos, mientras ellos estaban sentados en la mesa. Ay no, escucha eso, se pone bien. Los reprendió por su falta de fe y por su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncian a todos este mensaje de salvación. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Palabra de Dios. Como si estuviera hablando de una reunión carismática o no. Esos señales acompañarán. O sea, debe ser tan normal ver que la gente se sana, ver que Dios actúa con poder, ver que ningún poder del mal puede estar en la presencia de Dios, que ningún demonio se atreve contra su familia de usted. Debe ser normal que usted se levanta todos los días llenos de fe. Por algo Jesús los reprendió. ¿Cómo que los encontró en una mesa? Oiga, ¿cómo que Jesús llega resucitado y sus cuates ahí en la mesa? Ay, qué bonito que resucitó. A ver si es cierto. Los reprendió porque no creyeron. No creyeron a los que dieron testimonio. Mira, tanto valió Dios de María Magdalena, de su presencia frente a la tumba, que la escogió a una mujer con una vida, sabrá cómo, para ser la primera evangelizadora. Ella estaba presente y le dijo: vaya con mis discípulos y diles. O sea, ella tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús antes que podía hablar, ¿o no? ¿Usted qué va a hablar si no está seguro que Cristo resucitó? Si usted no está seguro que murió por usted, si no está seguro que está vivo, que está reinando, que está presente en la iglesia, ¿cómo que usted va a dar testimonio? Pero la mandó a ella y no la creyeron. ¿Será por ser mujer? Todavía hay culturas, y no voy a nombrarlos, que desprecian el testimonio de la mujer. Pero no quiere decir que la mujer debe quedar calladita, más bonita, como en algunas culturas dicen. No. La mujer que habla llena del poder de Dios es la bonita, no la callada.
Es la mujer que se atreve a ir, a hablar de lo que ella ha visto. Bueno, Jesús llegó con sus discípulos y los reprendió por su falta de fe y su terquedad. A ver, pregúntate, ¿qué diría Jesús de usted? ¿Estará contento con tu cantidad de fe? Lo ve ahí sentado en una mesa bien cómodo y llega y dice, muchachos, ya levántanse, vayan y anuncian. O sea, sean testigos. Es el envío, es la Grand Commission, dirían en inglés, es la gran comisión, los envió. Dios no está en medio de nosotros nada más para que podamos sentar en su mesa, alimentarnos en la Eucaristía, cantar alabanza en el grupo. No, Dios nos invita a ir en su nombre, a anunciar, ser testigos de su poder. ¿Y si nos atrevemos a anunciar, el que cree y sea bautizado, o sea, o que vive su bautismo, será salvado. Dice el texto. Y el que no cree y el que no sea bautizado, dice el texto, será condenado. Pero para acompañarte en tu predicación, en tu testimonio, vendrán señales de poder que te va a acompañar. Con nosotros está el Padre Jesús García Velázquez de Autlán, Jalisco. Y nos está compartiendo también, yo te comparto de una vida laical, de una mujer casada con 4 hijos, de cómo es ser testigo en medio del ambiente donde uno se encuentra. Pero Padre, usted con más razón, siendo sacerdote, usted en cada misa que se celebra, usted es testigo. ¿Cómo se toma un pedazo de pan, Padre, en sus manos? Y usted tiene que creer, ¿o no? Cuando usted está celebrando la misa y se eleva ese pan, ¿qué se siente de ser testigo de cómo Dios usa al sacerdote? Y en el bautismo usted recibe un bebé y en el nombre de Dios usted tiene ese poder para darle vida espiritual, vida eterna. ¿Qué se siente ser testigo del poder de Dios en tu sacerdocio? Pues muchas de las veces nos sentimos incomprendidos, porque muchas personas ya están olvidando su origen de su vida cristiana, que es el bautismo. Se relegó a los papás y a los padrinos el que el niño recién bautizado creciera en su fe. Pero todo quedó en un acto celebrativo solamente. Y luego ni el papá ni los padrinos acuden a misa, mucho menos los hijos. Entonces por eso tenemos la necesidad de la evangelización, de otra vez anunciar el querigma, otra vez anunciar el evangelio, la buena nueva del Señor, donde quiera que sea, con ese fervor, con ese ímpetu, con ese entusiasmo. Y yo recuerdo las palabras que hace un momento compartía con esos fieles que están aquí presentes, de una plática que tuve con el padre Darío Betancur, que me dijo, bueno, tú quieres ser predicador, pues te voy a recomendar 4 puntos importantes que a mí me han ayudado y yo se los comparto a todos ustedes. Para ser esos testigos del poder de Dios debemos de tener 4 cosas. Primero, ser hombres de oración. Una oración personal, una oración confiada a Dios. Segundo, instruirnos, leer, documentarnos en nuestra iglesia, conocer nuestra iglesia, saber en lo que nosotros creemos. Tercero, testimoniar lo que oré y lo que estudié, es decir, hacerlo vida, asimilarlo, personalizarlo. Y cuarto, anunciar eso mismo, con poder, con entusiasmo, con fervor, porque estamos anunciando un Cristo que no está muerto, que está vivo, a una iglesia que es asistida por el Espíritu Santo, no es una comunidad pasiva, espectadora, no, una iglesia viva para el poder de Dios. Padre, y la iglesia invita a todos a participar como en ese rol misionero y de discípulos. Nos dice el documento de Aparecida en el numeral 144, así, mira, escucha eso, está increíblemente bello y profundo. Dice así, al llamar a los suyos para que los sigan, les da un encargo muy preciso.
anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. Por eso todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe en su misión, al mismo tiempo que lo vincula a él como amigo y hermano. De esa manera, como él es testigo del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que él vuelva. Cumplir ese encargo, a ver, escucha eso, cumplir ese encargo que apenas mencioné, y si no escuchaste bien, pide mis apuntes. Cumplir ese encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma, palabra de Dios. A mí me impacta mucho, dos cosas mencionadas ahí, que todos estamos llamados a ser misioneros. Yo vengo de una familia misionera y entiendo perfectamente bien lo que significa eso. Son personas que dan su vida, que viven para dar testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo es que los obispos dicen que todo bautizado es misionero? En el sentido que todos compartimos la misión de Jesucristo. Y esa tarea no es opcional. O sea, no es opcional que usted se quede ahí cómodo. No es opcional que usted no tenga compromiso. No es opcional que usted no pertenece a tu parroquia y participa en ella. Ofrezca lo que puedes a tu párroco, de tu tiempo, de tu oración, de tu sacrificio. No es opcional. Todos estamos llamados a dar testimonio, o sea, a ser testigos. Pero ¿cómo es ese proceso? Fíjense, vamos a leer de un ejemplo en el Evangelio de San Juan. Y vamos a encontrar a Jesús con la samaritana. Es por excelencia tal vez el ejemplo de cómo Dios transforma la vida de una persona y lo convierta en testigo de su poder. ¿Cómo es eso? Mira, un día, bueno, léalo, es capítulo 4 de San Juan, del Evangelio de San Juan. Te lo voy a resumir por falta de tiempo. Más o menos va así. Jesús está con sus discípulos. Un día ellos se fueron y lo dejaron solo a Jesús y él tiene un encuentro con una mujer samaritana. Era como al mediodía. Todas las demás mujeres habían ido temprano a buscar su agua, pero la samaritana, por X razones, llega tarde. Llega tarde, pero ¿cuál era su sorpresa? Jesús, siendo judío, siendo rabí, siendo maestro, no se avergonzó de ella. La miró con compasión, la miró con interés, quería saber quién era, o más bien, él sabía que este momento era reservado para su encuentro con él. Entonces, él le pide agua. ¿Cómo? Ella fue a buscar agua, y ¿cómo que este judío está pidiéndole a ella agua? Es así. Jesús pide que usted entregue lo poco que tiene. Para tener un encuentro con Jesús, usted no tiene que esperar hasta que Jesús venga primero. No es así. Usted tiene que tomar ese primer paso. ¿Por qué? Porque Dios respeta tu voluntad. Él no te va a obligar a ser bendecido. Él no va a obligarte a tener mejor vida. Él no va a obligarte para permitirlo entrar en tu casa. Usted tiene que ir a ese encuentro, tal como estás, con lo poco que tú tienes. Y Él quiere ver tu actitud de servicio, de darle algo, lo poco que usted tiene. Él pidió agua. Ella lo cuestionó, ¿cómo es posible? Pero bueno, al final, miren lo bello que Jesús le dice a la samaritana. Dice así, Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua, hablando del pozo, volverán a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, pero pues dame de esa agua, pues así no tendré que volver a tener sed, ni haya que venir para acá para sacarlo. Oiga, la mujer bien interesada, ¿o no? Como muchos que se acercan a Jesús quieren su vida más cómoda. Quieren no tener sed, no tener enfermedades, no tener problemas, van y está bien, dame lo que quieres para que yo no tenga que sufrir. Y lo que no se da cuenta es que Dios nos quiere ofrecer algo mucho mejor. Ese agua de vida que brotará de nosotros, o sea, que brotará algo de nosotros para dar y refrescar a los demás. Uno está mendigando lo poco, las migajas. Deja de mendigar migajas. A ver, voltea a la persona a tu lado y diles, deja de mendigar migajas. Dios
tiene más para usted. Dios tiene agua de vida eterna para usted. Bueno, entonces la mujer bien interesada, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Y la mujer le contestó, pues no tengo marido. Jesús le dice, pues bien dice que no tienes marido porque has tenido 5 maridos y el con quien andas no es tu marido tampoco. Es cierto lo que has dicho. Al oír esas cosas la mujer dijo, bueno, entonces tuvieron un encuentro donde Jesús le descubre su pecado. ¿Pero en qué sentido lo hace? Así de decir, de llenarla con culpabilidad, de decir eres mala mujer, pero ¿cómo te atreves? Si eres pecadora, nadie te va a querer. Estás con uno, que en otro, con otro, para otras palabras, para no decirle eres una tal por cual. No, cuando Dios nos revela nuestro pecado es muy sensible. A ver, te hace partícipe, como que te toca la conciencia. El Espíritu Santo es tan caballero que no te va a llenar de culpas. Satanás sí. Entonces, si usted se siente muy culpable de tu pasado, no es Dios que te hace sentir así. Es Satanás, y usted tiene que repelar eso. Y usted tiene que decir, aún así Dios me ama. Aún así Dios me va a usar. Y Dios tiene hábito de escoger los más bajos, los más pecadores, los más despreciados, los más ignorantes. Ay, pues que nos escogió a nosotros, ¿qué quiere decir? Que hace hábito de escoger esas personas y transformarlos. Un encuentro con Jesucristo, a fuerzas, tiene que tener un cambio, tiene que producir un cambio. Tiene que cambiar algo en usted para que usted anhela más. No solamente tu sanación, como si fuera poco. No solamente la liberación de tu familia, como si fuera poco. Pero te invita a ir y dar testimonio. O sea, ve a buscar a tu marido. Chin, qué lugar más difícil para dar testimonio. Ve a decir a tu marido. Ve a decir a tus hijos. Ve a decir a tu suegra. Ve a decir, o sea, te manda para ser testigos a tu mismo entorno en primer lugar. Chihuahua, ahí está lo difícil. No te manda a tu grupo de oración. Oiga, si usted no es testigo del poder de Dios, en medio de los tuyos no tienes por qué estar guiando un grupo de oración. No tienes por qué estar encima de una plataforma predicando. Si usted no está viviendo tu vida como cristiano, usted no tiene derecho de ser testigo del poder de Dios. Dios quiere personas humildes que digan, ven a ver la persona que me dijo tal como estoy, pero me transformó. Y por medio de su testimonio lleno del poder de Dios de esa mujer, fíjense, con una mujer con una vida cuestionable, con una mujer, toda la sociedad de Samaria fue evangelizado. O sea, todos invitaron a Jesús a quedar, pero ahora dijeron algo importante. Antes creíamos por lo que la mujer nos dijo, pero ahora creemos por haberlo escuchado. O sea, el testigo es el que ha escuchado, ha tenido un encuentro, ha visto, ha sentido en su vida el cambio que solo Dios puede producir. Y si usted está sintiendo con el deseo de tener ese encuentro, el deseo de más, el deseo de ese cambio en su vida, mira, Dios ya vio lo tuyo, Dios ya te vio, Dios ya te escuchó, Él sabe quién eres, Él sabe lo que has hecho, Él sabe de dónde vienes, pero Él aún así te dice, ven a beber, no importa, aún así te voy a transformar la vida y te voy a usar para salvar a toda tu familia y a todos los demás. A ver, Padre, en tu experiencia sacerdotal, ¿cómo ha sido eso? Nómbrame una persona que cambió la vida, que recibió del Espíritu Santo y que fue testigo de ese poder con su familia. Bien, nosotros como sacerdotes tenemos ese encuentro con la gente. Y te hablaba yo de esa comunidad alejada. Y entonces, a mí me dio mucho gusto ya después de ver a esas personas que nunca las miraba en la iglesia, estar en la iglesia. A verlos dar catecismo, a verlos llevar evangelizaciones a otras comunidades alejadas. Y a prepararse en la oración, a tal grado de que esas personas empezaron a experimentar
ese dinamismo, el dinamis del Espíritu Santo en sus vidas, que entonces fueron capaces de dejar los vicios. Yo recuerdo de una mujer, porque nos agarramos también visitando casa por casa, y yo recuerdo que entramos a una cantina donde había mujeres prostitutas, y pues llegaron los evangelizadores, y ella pensó que eran protestantes, porque lamentablemente nosotros los católicos no vamos a entusiasmar a otros católicos que están pasivos, lo hacen los protestantes. Y esa prostituta les decía a los evangelizadores, les decía, yo soy católica, dice, y no quiero que me molesten. Y ellos le decían, bueno, nosotros también somos católicos, venimos a traerte la buena nueva del Señor, venimos a reactivarte en la fe del Señor. Y a mí me dio mucho gusto verla después en la iglesia, predicando las maravillas del Señor. Y eso sucede en muchas comunidades. Nosotros los sacerdotes debemos de dejar de ser profesionales del oficio. Tenemos que convertirnos en lo que Jesucristo quiere que seamos, evangelizadores. Ir a los hogares, ir a las familias, platicar con las personas, quitarse ese distanciamiento y ser como el Cristo amigo, el Cristo que fortalece, que el pueblo se sienta acompañado del Señor. Esas experiencias son muy importantes, porque el testigo significa, la palabra original es mártir, es el que da la vida por el Señor. Es como una vela que prende y se desgasta por el Señor, y vale la pena desgastarnos por Cristo, porque en Él tenemos asegurada nuestra vida eterna. Y eso es lo que nosotros experimentamos. Qué maravilla, vale la pena desgastarnos, vale la pena dar la vida. ¿Y cómo es eso? Vamos a ir como aprendiendo cómo ser testigos y cuáles son esos obstáculos y qué nos limita para ser esos testigos. Ahora, les comparto, padre, que viví en Argentina unos 4 años y tuve una experiencia increíble, bueno, muchas, y de hecho saludos a todos los extraños, los quiero mucho. Pero bueno, entonces en Buenos Aires tuve la dicha de participar en unos encuentros ecumínicos y formar como grupos ecumínicos de oración con los más prestigiosos pastores de Buenos Aires, de Argentina, y un día estaban en la sala de mi casa, tenía como 20, y eran de diferentes dominaciones, y también los católicos estuvimos ahí presentes. Era una cosa tan impresionante, ustedes no pueden imaginarlo. Y entre todas esas eminencias de ministerios ahí presentes, y estaban los líderes de la renovación carismática en Buenos Aires, bueno, todo un momento de Dios. Y con nosotros estaba el hermano de la chica que me ayudaba, de Mirta. De hecho, Mirta, te quiero mucho, te extraño. Y su hermano, Nelson, es un pastor en Misiones, que queda al norte de Argentina. Es un lugar que sufre de mucha pobreza. Entonces, Nelson es un pastor de las Asambleas de Dios en Misiones, Argentina. Y yo le dije, Nelson, ven con nosotros. Y me dijo, ay, es que yo no sé nada de esas cosas. Y dije, pues, ven, siéntate. Entonces, íbamos uno por uno en la mesa y hablando de nuestros ministerios. No, pues que nosotros hacemos eso, que se congrega, no sé, 10,000 personas en ese evento, y que cada miércoles, cada lunes hagamos el otro. Y bueno, cada quien. Y llegamos a Nelson, era el último. Entonces Nelson dice, bueno, de estas cosas yo no sé mucho, dice, la verdad. Yo vivo en un lugar muy pobre. Lo que yo hago es agarro mi bicicleta en la mañana. Entonces lo tengo que subir a mi hombro porque hay mucho lodo. Y tengo que caminar kilómetros porque las distancias en Misiones son muy largas. Entonces lo que yo hago es que agarro mi bicicleta y me pongo a buscar los que están perdidos, los que tienen hambre, los que están en la droga, los que están
en situaciones de miseria. Entonces yo los busco y los saco de los basureros y los saco de esas situaciones y yo les digo, Dios te ama, hermano, no tienes por qué vivir así, ven con nosotros que te vamos a dar un pan. Y si mi familia tiene un pan para los 5 de nosotros, te compartimos, te damos un pedazo de ella. Lo que podemos hacer para ayudarte, cuenta con nosotros. Y de ahí me voy a la casa de la hermana no sé quién que vive no sé dónde y que está enferma. Y llego, impongo manos y oro por ella, confiando que Dios la va a sanar. Y de ahí agarro mi bicicleta y voy a la reunión con los jóvenes y bueno, no sé, hay veces que son 500, a veces que son 1500, pero nos reunimos con esos jóvenes y oremos y estamos acompañándolos. Y me dijo, pues la verdad, de tus ministerios tan grandes, pues yo no sé, pero yo hago lo que puedo para Dios. No, nos dejó todos ahí aplastados, callados, que cómo, eso es ser testigo. No es la grandeza del ministerio, la importancia, el poder de alcanzar no sé cuántos, es dar tu vida para los demás. Es tomar lo poco que tú tienes y compartirlo con los demás. Me están señalando que tenemos otra oportunidad. A ver, ¿cuál será? Un corte. En los cortes usted tiene la oportunidad de ir al baño. Ah, bueno, corre. O pueden ir a la cocina, o pueden ir a llamar a tu novio, o bueno. O pueden llamarnos en María Visión y dejarnos tu petición. A ver, ¿qué tendrá más valor? Pregúntate. Cuando llamas a María Visión, nos participas en tu milagro. O sea, yo voy a estar orando en Tepeyac por ustedes, yo y la Virgen. Y vamos a estar confiando que Dios va a actuar en su vida. Pero si usted no me deja su petición, pues lo siento mucho. Voy a estar como incluyéndote en general para todos, pero mucho mejor dejarnos la petición. Aparte, 2 discos, ahí son bellísimos, del Ministerio de mi Mami, de Carisma de Misiones, alabanzas llenos de poder de Dios, 2 libros, cuadernillos de oración, diría el padre Gustavo Jamut, 2 boletos para el siguiente desayuno, un póster y 5 imágenes de la Virgen. Bueno, no es Julio regalado, pero como si fuera. Así que aprovecha, llámanos y ahorita regresamos. Testigo del poder de Dios. Pregúntate, Señor, ¿qué debo hacer para servirte mejor? Te regresamos. Testigos del poder de Dios. Dios nos invita a participar. Es un gran honor. Es un honor impresionante. Primero, tener a Cristo en nuestra vida, ser alimentado por Él, tener la iglesia, los sacerdotes, tanto que nos regala todos los días para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir una vida en abundancia. Pero eso muchas veces se convierte en una vida pasiva. O sea, la gente se acostumbra a ir a misa y escuchar cuando se les nace o cuando les nacen las ganas y cuando necesitan. Y tenemos una iglesia pasiva. Yo siento por experiencia que necesitamos muchos más evangelizadores. De hecho, yo siempre dejo todos mis apuntes disponibles gratis en mi página web, lo pueden encontrar, están gratis, para que ustedes puedan tomarlas y predicarlos ustedes. Predica mejor que yo, espero que sí. Espero que el Señor te da mucho más que yo, para que usted pueda llevar ese mensaje a tus comunidades, a tu familia, con tus hijos. Medítalo, estúdialo, no te cuesta nada, pero te das cuenta, te estoy regalando algo que puede dar vida a tu comunidad y usted está ahí, ay bueno, yo y qué, ay yo no puedo, yo no sé hablar, yo no puedo. Es que hay muchos obstáculos, o sea, interiores y exteriores que nos limita, que no nos permite participar en esa obra de la misión. A ver, ¿cuál es la misión? Vamos a seguir leyendo de Aparecida un texto lindo. Numeral 278, dice así nuestros obispos de América. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo y anunciar a Jesucristo muerto y resucitado y hacer en realidad el amor y el servicio a la persona de los demás necesitados. En una palabra, a construir el reino de Dios. O sea, el discípulo, a medida, a ver, escucha bien, a medida que conoce al Señor, lo ama mucho, no hay de más.
a medida que tú conoces a Dios, que tú conoces su palabra, que tú conoces los sacramentos, que tú conoces el poder de la oración, no hay más fruto que el amor que va a surgir en ti. Es un amor tan grande para Dios y para los demás, que provoca en ti la necesidad de ir, como te dije del ejemplo de Nelson, de ir y buscar a los que sufren. En un ejercicio que hagamos siempre en las reuniones, retiros, congresos o en los desayunos, es que les digo, a ver, agarra la mano de que esté a tu lado, con una sonrisa, diles que Dios le ama mucho. O sea, a veces nada más es eso, pensamos que es muy difícil, muy complicado ser testigo del poder de Dios, pero muchas veces el testimonio es en más ser que hacer, es en ser esa persona de amor, es mirar con amor, mirar con compasión, perdonar, amar lo que nadie ama, ayudar con lo poco que usted tiene. Esto es ser testigo. Pero vamos a ir viendo cuáles son los obstáculos para ser testigo del poder de Dios. Uno es el miedo, la inseguridad. Usted está mirando su vida diciendo no puedo. Usted se siente con poca autoestima, tal vez por muchas razones. Tal vez te han dicho que no sirves. Tal vez te han dicho que no hablas bien. Pues yo tampoco, soy americana frente a ustedes tratando de hablar en español, pero mira el intento, ¿eh? Entonces, no se trata de que si usted tiene la capacidad, es lo que Dios puede hacer en ti. Escucha ese texto de Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jesús con Jeremías, era un joven, escucha bien. El Señor se dirigió a mí, Jeremías, y me dijo, antes de darle la vida, ya te había escogido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, hablando de Jeremías, yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano y me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre los reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Esto fue lo que Dios tuvo de encuentro con un profeta del Antiguo Testamento. Ubiquémonos, estamos en los tiempos después de la resurrección del Mesías. O sea, antes envió a un profeta, a una nación, al pueblo de Israel, con una palabra específica. Y ahora todos estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para anunciar. O sea, no todos vamos a ser profetas en el sentido del Antiguo Testamento, pero todos podemos tener al Espíritu Santo actuando en nosotros, haciendo esa acción. O sea, déjate usar, deja que Dios habla por medio de ti, deja que Él te manda donde te necesita. El otro día Paola me preguntó, me dice, ¿y dónde quisieras vivir? Estamos hablando así entre amigas, de hecho Pau, te extrañamos. Y le dije, mira Pau, no depende de mí. Es donde Dios me necesita. Ahí iremos como familia. Donde Dios me quiere, ahí estaré. O sea, ya te dejas llevar, te dejas en sus manos, donde Él te necesita, tú estás. Y te pone disponible. Eso es ser testigo del poder de Dios. A ver, Padre, ¿qué opinas de eso? Pues yo opino que el miedo, el temor, el no dejar fluir al Espíritu Santo en nuestras vidas, aparte de que pues paraliza la obra de la iglesia, yo podría decir que hasta podremos llegar a decir que eso es un pecado. Porque si yo por miedo me callo de ser testigo vivo del poder de Dios y ya tengo una experiencia viva de Él y no la comunico a los demás, entonces me parezco a aquella persona que escondió su talento, aquella persona que tuvo miedo y entonces esconde el talento y no lo da a conocer
Y eso se mereció la reprensión del Señor y la condenación eterna. ¿Y cuántos hermanos nuestros que ya han participado en muchos eventos de fe, que son testigos de ese poder de Dios, pero el miedo los paraliza en lo que nos estamos metiendo? O sea, el compromiso tan grande que tenemos. Por otro lado, mientras muchos hermanos nuestros tienen miedo de hablar de las cosas de Dios, tienen timidez de que qué van a decir de mí, de que cómo me voy a ver, cómo me van a criticar, etcétera. Mientras todas esas personas están en esa situación, otro no tiene miedo a matar y mata. Otro no tiene miedo a robar y está robando. Otro no tiene miedo de explotar al pueblo, de oprimirlo, de dejarlo en la vil miseria. Otro no tiene miedo de meterles informaciones falsas, de meterles ideologías que deterioran la dignidad del hombre, de meterles políticas y demagogias que no sirven de nada. Otros están haciendo pedazos a tantas familias y a tantos pueblos y no tienen miedo a hacerlo. En cambio nosotros tenemos miedo. Y eso, hermanos, hoy en esas alturas no estamos para tener miedo, sino cualquiera que sea nuestra condición. Desde los niños, hay niños evangelizadores, hay adolescentes evangelizadores, hay jóvenes intrépidos en la tarea de la evangelización, familias, matrimonios, personas que visitan enfermos, que visitan a los presos, etcétera, que se quitaron el miedo y entonces ahora ellos están glorificando el santo nombre de Dios. Pero nosotros debemos de sacudirnos ese miedo. Si tú eres una de esas personas, sacúdete ese miedo porque le estás desobedeciendo al Señor por cuidar tu imagen, por cuidar el qué dirán de mí. No debemos de tener miedo. Vale la pena hacer ridículos por el Señor como lo estamos haciendo nosotros. Vale la pena ser payasos, pero payasos de Dios. Que nos diga, mira, pues te has ganado el premio eterno. Quizá no tuviste las ideas más maravillosas del mundo, no, pero te atreviste a dar la cara por mí. Y por eso Jesucristo dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el reino de los cielos. Entonces vale la pena ser intrépidos y valientes evangelizadores por la causa de Cristo, donde quiera que nos encontremos. Pero estoy viendo, Padre, muchísimas familias que no entendieron la responsabilidad que tenían con sus hijos. Que Dios nos participe. Yo tengo 4 hijos y mi esposo y yo entendemos primero el valor del sacramento. Y segundo, entendemos muy bien cuál es nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Y entendemos que cada uno de ellos es una creación maravillosa de Dios que Dios nos presta y nos encomienda sembrar en ellos la fe, el amor, la confianza, la educación y todo lo demás. Entonces Dios nos presta a esos hijos por un tiempo y tenemos que poner en ellos todo lo que somos capaces de darles, de autoestima, de fe, de seguridad, de alegría, de experiencias variadas para que conozcan el mundo, para que sus mentes se abren, pero más que todo en la fe. Y veo tantísimas familias que no entienden. O sea, se pierden tan egoístamente en las drogas, en las luchas de poder, de dinero, en doble, tercer trabajo, tratando de nada más proveer económicamente para la familia, pero se les olvida en dar a estos hijos lo que los hijos necesitan, lo esencial, o sea, y más, llegan cansados, llegan enojados y tienen sus propias broncas. Entonces lo que hace es que crean en esos hijos inseguridades, miedos. Oiga, si llegas borracho a tu casa, si llegas terrorizando a tu familia, si llegas ahí diciendo, bueno, se me pasó de copas y bueno, estuve con mis amigos y qué. O si usted, señora, desatiende a sus hijos para ir a apostar o de ir con sus amigas o amantes, o sabrá qué, ¿y tus hijos qué? Entonces estos hijos crecen
con inseguridades, con falta de amor, crecen con falta de fe, crecen con muchas cosas. Entonces yo siento que venimos como producto de lo que venimos viviendo en nuestras familias, ¿o no? Entonces, mucha de esa inseguridad de decir yo no puedo hablar, es porque alguien nos ha dicho, tú no vales, tú no puedes. Y hemos creído esa palabra, cuidadito, porque los papás y las mamás pueden afectar tan gravemente a un hijo cuando le dice tú no sirves, tú no puedes hablar, tú no puedes, tú eres tonto para los estudios, nunca te sale, nunca puede. Cuidadito porque el hijo te va creyendo. Entonces, el día de mañana que escucha mi prédica o escucha el Padre Jesús, que estamos animándolos a ser testigos del poder de Dios, no nos van a creer, porque van a decir, yo no valgo, yo no puedo. A mí me han dicho que todo lo que yo hago sale mal. No tenemos derecho de quitarles la autoestima de nuestros hijos o de los que nos rodean, esposos de tus esposas y mujeres de tus hombres. ¿Qué? ¿De qué se vale? Usted está reclamándole que no sirve, que no da. Y después tú dices es que pues él no cumple, que no me hace feliz. ¿Es por tu culpa o no será? Bueno, ¿a dónde voy? Que si uno está con falta de autoestima, será como Jeremías, yo no puedo hablar. ¿Por qué? Manda a otro. Y la forma de vencer eso, aparte de reconocerlo tal vez como pecado, es de pedir en oración que el Señor lo remueva. O sea, puede ser necesario terapia también. Hay personas que es necesario una terapia psicológica, porque tan grave es el daño. Pero hay que acompañar esa terapia con oración. Vaya a buscar tu grupo de oración, si puedes con los carismáticos porque saben orar por esas cosas. Pide que oren por ti para ser sanado en tu interior, en tu corazón. Y verás que Dios te va a devolver tu autoestima. Pero ya que te metiste, a ver, Padre, acá viene lo bueno. Ya que te metiste, ya que estás al servicio, ¿qué es lo que encontremos como laicos? Que vamos a la parroquia y decimos, me ofrezco para lo que necesitan. ¡Chin! A ver, prepárate para lo que te van a decir. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué tienes para ofrecer? Es como que uno viene con todos esos complejos y llegas a los grupos, a los ministerios, y cuidado, no tenemos ningún derecho de quitar la autoestima ni el valor de esa gente que viene a servir. Queremos testigos llenos de poder de Dios, pues servidores, hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, cuida a las personas que te llegan, que te acercan, porque son valiosísimos. Aprécialos, no te pongas celoso. Ojalá predican mejor que usted. Ojalá que saben dar mejor que usted. Usted tiene que desear que todos los que te llegan pueden dar a los demás mucho mejor que usted. Así que cuidado en los mismos ministerios, en la renovación, cuidado con los títulos, cuidado con quién es el encargado de qué, porque llega uno y estos celos humanos salen, ¿o no has visto eso? Bueno, en esto, pues, en primer lugar, muchas personas, desde luego, el lugar de unión, de familia, de comunidad es la parroquia. La parroquia es el centro de fe de una comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando una persona va a algún retiro, a algún encuentro, sale muy motivado, entonces va y se presenta con el sacerdote, le dice, mire, yo soy fulano de tal, acabo de vivir este encuentro, y en lo que yo pueda servirle en la iglesia, estoy a sus órdenes. Y muchas las veces el pastor, el sacerdote, no lo requiere para nada. Entonces, esa persona, ese joven, ese señor, esa señora, se siente como rechazado por sus sacerdotes, porque no hay una estructura, esa persona entre a participar en ella. Pero bien, desde luego que sí, es triste, es doloroso, desde luego que sí, yo así lo he visto, y entiendo cómo una persona que no se drogaba, que ya tenía su vida ahí más o menos, y al ver la negativa o el desprecio del ministro, entonces vuelve otra vez al camino del pecado, de la droga, de la desobediencia. Y para volver a jalar a esa persona es mucho más difícil.
Ahora, yo les voy a decir, miren, fíjense bien, ¿podrá algún sacerdote decirte que no, si no te lo dice de palabra con su actitud porque no te invita? Pero te quiero decir algo, Jesucristo nuestro Señor, Él te invita todos los días a que seas testigo de su poder. ¿En dónde? En primer lugar en tu familia, en primer lugar en tu trabajo, en la escuela, si es que vas a la escuela. Donde quiera que te encuentres, ahí puedes ser testigo vivo del poder de Dios. Y si en tu iglesia no te dan una preparación, ilústrate. Hay literatura muy buena que te puede ayudar. Hay cassette, hay videos como los que aquí se ofrecen, que pueden ayudarte de mucho, porque la iglesia la formamos todos, que nos quede bien claro. Y debemos de tener esa madurez de que ahora vamos pensando, un papá que tiene 5 hijos, 10 o 12 hijos, que tiene su trabajo, ¿se dará tiempo para atenderlos a todos? Pues a duras penas, ¿no? Ahora un sacerdote que está solo en una iglesia, que tiene una comunidad de 10,000 o de 15,000 fieles, ¿cómo va a atender a todos por igual? Es imposible. Es una obra humanamente imposible. Por eso nosotros debemos de comprender de que no puede haber un sacerdote para cada persona, para estar al tanto de qué te pasa, cómo estás, etc. Desde luego que nosotros como figuras de Jesucristo buen pastor, estamos llamados a transmitir esa confianza, a crear estructuras, crear espacios de desarrollo, de madurez en las comunidades. Desde luego que esto es muy discutible, esto es muy platicable, hay tanto de qué hablar en esta materia, pero más sin embargo ustedes, un verdadero testigo, no se da por vencido. Así te digan 1000 veces no, pero tú traes un sí adentro muy fuerte en tu corazón y que nadie puede apagar ese fuego, esa llama del Espíritu Santo, si tú has abierto tu corazón sinceramente de par en par a Dios. Él te irá transformando paulatinamente y hará de ti una verdadera belleza escultural en la figura del Evangelio. Padre, es hermoso ver cómo podemos ofrecernos en la iglesia, pero a veces, como tú dices, no hay ese espacio, no encontremos ese espacio, esa aceptación. Pero ¿qué es lo que los obispos de América proponen para los laicos? A ver, ¿cómo es que los obispos proponen como laicos que seremos testigos, que seamos testigos? En el numeral 210 de Aparecida dice así: su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que con su testimonio y su actividad contribuyan a la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas según los criterios del Evangelio. El ámbito propio de su actividad evangelizadora es en el mismo mundo vasto y complejo, de la política, de la realidad social, de la economía y también de la cultura y otras realidades abiertas a la evangelización, como son el amor, la familia, la educación y los niños, adolescentes de trabajo profesional y el sufrimiento. Además, tienen el deber de hacer creíble la fe que profesan, mostrando autenticidad y coherencia en su conducto, palabra de Dios. O sea, ser testigo del poder de Dios tiene su lugar, en primer lugar, en la parroquia, en la iglesia, al servicio de los demás, en la evangelización, pero nos propone la iglesia de que debemos brillar donde estamos. O sea, ¿qué tan fácil podemos resumir ese tema? Donde tú estás, brilla para el Señor. Donde tú estás, sea auténtica. Donde tú estás, sea un buen cristiano. Porque los laicos, no es por nada, Padre, pero podemos llegar donde ustedes no. Los laicos, las madres de familia, las esposas, podemos llegar a ámbitos donde nunca van a ver un sacerdote. Sí. Ustedes, por limitaciones tal vez de tiempo o lo demás, están como que esperando que vengan a ustedes. Así es. Y nosotros estamos infiltrando el mundo. Estamos en todo ambiente. O sea, como nos invita Aparecida, nos invita como laicos a dar ese testimonio real, vivirlo dentro de cualquier ambiente. Mira,
a mí me encanta compartirles la palabra de Dios, me encanta, me fascina. Me encanta compartir la fe en la predicación, o sea, en retiros, congresos y más, como no, en María Visión. Pero ¿sabes dónde más me tienen que creer? Ahí donde estoy. Soy madre de 4 hijos, me tienen que creer en mi casa, me tienen que creer en el colegio de mis hijos, me tienen que creer en donde yo vaya, en el supermercado, en el ambiente de trabajo de mi esposo. O sea, hay muchos ahora que cuando yo llego al ambiente de mi esposo, trabaja en OCESA aquí en México, que yo llego a esos ambientes llenos de artistas y eso, y a mí me piden oración, o a mí me dan su testimonio, o a mí, es decir, donde yo estoy, Dios está. O sea, si Kimberly está en un ambiente, ahí está Dios con ella. O sea, esto es ser ese testigo del poder de Dios que Dios necesita, pero créanme, no siempre nos van a aceptar, y tenemos el ejemplo de San Pablo, que escribió algo increíble a los Corintios, y con eso más o menos vamos a concluir para que nos encontremos identificados en eso. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10, San Pablo escribe eso. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Bien ubicado, palabra de Dios. Y también escribió en el capítulo 12, versículo 15, igual de 2 de Corintios, y yo de buena gana gastaré todo lo que tengo, y aún a mí mismo me gastaré en bien de ustedes, aunque parece que mientras más los quiero yo, menos me quieren ustedes. Palabra de Dios. San Pablo era realista, o sea, entendió muy bien que iba a haber persecuciones, así que no te sorprendes. Si piensas que ser testigo de Dios siempre va a ser bien, bonito, todos te van a querer, no es así. Va a haber insultos, va a ser desprecio, no te van a querer, va a haber celos, va a haber... Y tú dices, ay, qué manera de animarme, pues más vale que te lo digo, o no. Entonces, pero tú, cuando más débil te sientes, alégrate, porque Pablo nos enseña que cuando más débil estamos, más fuertes somos en Jesucristo, porque Él será el que brillará por medio de nuestra debilidad. Y siempre, y concluyo con eso porque me da risa, siempre tengo un dicho, padre, que digo así: si no te aprecian, no te merecen. Ah, bueno, eso sí está bonito. Entonces, si no te quieren, si no te... ¿Y qué? ¿Y qué? No te merecen. Vaya a buscar otro ámbito, vaya a llevar la palabra de Dios a otro sitio. Hay mucha gente enferma, necesitada, a los cárceles, a los huérfanos. Hazlos en tu propia casa. Así que no te desanimas, el Señor necesita que tú seas testigo del poder de Dios. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. A ti Aquí por tienes la tu casa, invitación. no estás tan lejos, así que Gracias. cuando quieres, Sí. ayúdame. Vamos a ver quiénes ganaron. Este primer disco va... Para Hilda Guadalupe Plaza, en dirección Nada de los más la Laureles, ciudad, a ver. Irapuato, Guanajuato. Bueno, Mireya González Martínez de Zapopan ganó el siguiente disco. A ver, los cuadernillos de oración. ¿Acaso no te encanta la palabra cuadernillo? Cuadernillo de oración del padre Gustavo Jamut. 2 de ellos, a ver. Vamos a sacar al azar uno. Cristian Macías de Puebla. Bueno, ¿y la otra? Y el otro, Marta Elba González, de aquí de Guadalajara. Muy bien. A ver, tenemos 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. 2 boletos. Muy bien. María Consuelo Vivar de Aguascalientes. Avísanos si vas a aprovechar los boletos, puede ser que Dios te está invitando, hay que aprovechar. A ver, este siguiente es el póster de la Virgen de Guadalupe, es para enmarcarla, tenerla siempre presente. Sí, para Evelia Díaz de Nogales, Con Sonora. mucho gusto vamos a enviar esto. Sí. Y ya por último tenemos 5 imágenes, son chiquitos, pero son hermosos, de la Virgen de Guadalupe de Jesús Misericordioso. Van Órale. 5. 5. Aquí van 3. Aquí Guadalupe van 2. Andrade de Zapopan, Guadalajara. Maricruz Torres de Nuevo León. Fernando Reyes de Ciudad de Soledad, San Luis Potosí.
Laura Beatriz Zúñiga, de aquí de Guadalajara. Y por último, de María Guadalupe Cepeda, Agua Prieta, Sonora. Amén. Padre, vamos a pedir la bendición de Dios. Primero, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, transformándonos, dándonos la capacidad de anunciar, de ser testigos de ese poder de Dios. Y la bendición final. Muy bien. Pues los invito a que nos dispongamos a esta oración conclusiva de ese programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque a través de estos medios sigues llevando palabras de esperanza a los corazones ansiosos de ti. Bendice a cada hogar, bendice a cada persona que ha estado escuchándonos, bendice a todos esos enfermos, ayuda a solucionar esos problemas de tantas personas que se fían de nuestras oraciones, de todos aquellos que nos han llamado, que nos han escrito, Señor Jesucristo, por sus necesidades. Atiéndelas favorablemente conforme a tu misericordia. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron de Michoacán, de Puerto Vallarta, de Veracruz, y a todos ustedes que están con nosotros siempre. Quédate con María Visión. Mira, pronto van a estar en la presencia de Jesús sacramentado. ¿Y qué mejor lugar? Descansa en Él, levanta tu oración a Él y pide que te transforme en testigo del poder de Dios. Hasta siempre. Gracias, Padre. Thank you.